Muy buenas tardes con todos y con todas. Damos la bienvenida a toda la audiencia que el día de hoy nos acompaña en este segundo día de webinar de tutoría y gestión de la convivencia escolar, denominado Estudiantes Libres de Violencia. Para el día de hoy, nosotros contamos con la participación de un especialista en el tema de salud sexual y reproductiva. Nos acompaña esta tarde el licenciado Víctor Vázquez Maza, psicólogo de la Universidad Mayor de San Marcos, docente en temas de sexualidad, actualmente vicepresidente de la Asociación Peruana de Sexología y Educación Sexual. Este es un esfuerzo que es posible gracias a la alianza estratégica que tenemos con Plan Internacional y en el marco de la lucha de prevención de la violencia. Antes de darle paso al invitado del día de hoy, los exhortamos a registrarse su asistencia. Ya estamos compartiendo a través del chat el link de asistencia y así también en breves minutos estaremos compartiendo un cuestionario para recoger información sobre el tema. Muchas gracias a todos ustedes y los dejo con nuestro especialista el día de hoy, el licenciado Víctor Vázquez Maza. Muchas gracias, Víctor, por acompañarnos. Hola María, ¿qué tal? Un gusto. Buenas tardes con cada una de las personas que nos están escuchando y nos están viendo. Bueno, hoy también me va a acompañar en el desarrollo de esta jornada la psicóloga Lisette Fernández, también es miembro de la Asociación Peruana de Sexología y Educación Sexual, con quien vamos a estar compartiendo y conversando sobre este tema que hoy nos convoca, ¿ok? Entonces, vamos a empezar justamente con este webinar sobre salud sexual y salud reproductiva, ¿ok? Este webinar, sobre todo, tiene tres grandes objetivos. El primer objetivo es que todos podamos unificar algunos conceptos básicos en torno a la educación sexual y en torno a la salud sexual. Entonces, ese es un primer objetivo que buscamos en este webinar. El segundo objetivo es que podamos reconocer por qué es importante trabajar y abordar la salud sexual y salud reproductiva en las y los adolescentes. Entonces, ese es otro elemento y otro objetivo fundamental. Y un tercer objetivo es conocer y reconocer las diversas estrategias que tiene la tutoría y sobre todo llevarnos una propuesta, un modelo, una sugerencia de cómo implementar la tutoría grupal a través de los entornos virtuales, específicamente el WhatsApp, ¿ok? Entonces, vamos a revisar estos tres objetivos y para lograr estos tres objetivos hemos planteado tres grandes momentos. El primer momento es justamente que tiene que ver con reconocer aspectos vinculados a la educación sexual integral. Entonces vamos a revisar estos conceptos, ¿ok? El primer concepto tiene que ver con sexualidad, ¿ok? ¿Y qué es la sexualidad? Es lo que justamente ustedes están viendo en la pantalla. Tenemos la propuesta, la definición propuesta por nuestro Currículo Nacional de Educación Básica, que justamente nos dice que la sexualidad va a ser la integración, la articulación de diferentes dimensiones, biológica, social, ética, valorativa, reproductiva, afectiva, emocional. Entonces, cuando nosotros hablamos de sexualidad, estamos hablando de varios elementos que la integran. Por eso decimos que la sexualidad es multidimensional o decimos que la sexualidad tenemos que mirarla desde una perspectiva integral. Y justamente esa integralidad tiene que ver con la capacidad de poder ver la sexualidad de diferentes aristas, de diferentes perspectivas, ¿ok? Y otro aspecto importante que nos dice el currículo, porque esta definición está extraída tal cual del currículo, es que podamos reconocer a la sexualidad a lo largo de la vida de las personas. Es decir, desde que nacen hasta el último día de su existencia. Entonces es justamente el desarrollo de esta sexualidad, incluso durante el periodo de gestación. Y eso significa que nuestros estudiantes, tanto de inicial, primaria y secundaria,
también pues atraviesan por un proceso de la sexualidad, de una vivencia de la sexualidad, y que justamente desde la educación, específicamente desde la educación sexual integral, buscamos orientar, buscamos abordar, buscamos prevenir y buscamos fortalecer valores, habilidades, entre otros. ¿Qué más nos dice esta definición? Esta definición nos dice que la sexualidad se expresa, ¿no? Y tiene varias formas de expresarse. Una de ellas es la reproducción, pero también existen otras formas de expresar la sexualidad, como por ejemplo los afectos. Cuando uno se enamora, cuando uno establece un vínculo de amistad, cuando uno establece una relación de apego con alguien, son algunos ejemplos de cómo estamos manifestando nuestra sexualidad. La intimidad, el amor son otras formas de expresar la sexualidad, en las relaciones con los amigos, con la familia, con la sociedad, con el entorno, son otras formas en que estamos manifestando la sexualidad. La identidad, ¿no? Recordemos que nosotros construimos nuestra identidad o nuestras identidades porque tenemos múltiples identidades, ¿no? Una identidad personal, una identidad cultural, ¿no? Una identidad en torno a los aspectos de sexualidad, tenemos una identidad religiosa, tenemos una identidad ambiental, una identidad política. Entonces, esas múltiples identidades que tenemos, justamente, también el desarrollo de la sexualidad las cruza, ¿ok? Y finalmente, la definición termina con roles. ¿Qué quiere decir roles? Quiere decir justamente que de acuerdo a las expectativas sociales, de acuerdo a lo que la sociedad espera, según el sexo de cada uno, se van a establecer ciertas expectativas sobre uno. Y esos son roles justamente que las personas asumen, ¿no? Conforme pues la sociedad espera. Entonces, si nos damos cuenta, entonces la sexualidad es bastante amplia y el currículo, justamente el Currículo Nacional de Educación Básica, que está ahí citado para que ustedes lo puedan revisar, nos dice entonces que la sexualidad tiene múltiples dimensiones. Es decir, para abordar la sexualidad no solamente la podemos abordar desde la mirada biológica. Tenemos que tener múltiples miradas y dentro de esas miradas lo social, lo emocional, lo valorativo. Entender que la sexualidad atraviesa el curso de vida significa entonces que los estudiantes de inicial, de primaria, de secundaria, podemos justamente realizar abordajes en torno a la educación sexual integral. Y lo más importante es que la sexualidad se expresa de diversas formas. Algunas formas justamente son estas: el afecto, la intimidad, las relaciones interpersonales, el amor, la identidad, ¿ok? Y otras más. Entonces, es un poco la amplitud del concepto. Y ese concepto de sexualidad o esa vivencia de la sexualidad justamente puede ser abordado desde la educación. Y ahí es justamente cuando hablamos de educación sexual integral, la famosa ESI, ¿no? ¿Y qué cosa es la ESI? La ESI también está definida en nuestro currículo. El concepto que ustedes están viendo en la pantalla está tal cual señala el Currículo Nacional de Educación Básica. ¿Y qué dice? Dice que es espacio de enseñanza-aprendizaje, de interacción, como todo proceso, ¿no?, pedagógico, que busca promover una serie de recursos, una serie de valores, habilidades, conocimientos, actitudes. Miren lo que busca desarrollar la educación sexual, que buscan que la persona, en este caso las y los estudiantes, puedan ejercer decisiones autónomas, libres de presión, libres de coacción, puedan vivenciar y puedan vivir su sexualidad de manera saludable, responsable e integral, puedan establecer relaciones interpersonales democráticas, igualitarias, libres de cualquier situación de violencia, puedan valorar su cuerpo y adoptar conductas de autocuidado. Entonces, miren lo que busca la educación sexual integral. No solamente busca prevenir, sino sobre todo busca desarrollar y formar una serie de recursos y una serie de valores. Entonces, yo les pido que mientras vamos conversando, podamos ir escribiendo, ¿no?, en el chat, ¿no?, en la transmisión, las consultas, las inquietudes que ustedes puedan tener. Entonces, todo esto que busca la educación sexual integral, ¿para qué se hace? Se hace justamente para que el estudiante pueda vivir su sexualidad de manera saludable, integral y responsable, ¿ok? Y todo esto, como les decía, está señalado y contemplado en nuestro Currículo Nacional de Educación Básica.
Hay otros conceptos también que es importante tenerlos en cuenta, porque si todos nosotros estamos comprometidos con la implementación de la educación sexual integral, es necesario tener una base conceptual única, uniforme, ¿no? Que todos podamos intervenir desde un piso en común. Otros dos conceptos que se suman a los que ya hemos señalado es el de sexo y el de género. Entonces, el de ¿qué sexo? Aquí siempre hay una mucha confusión en estos dos términos, y sexo y género son iguales. Y nuestro currículo, porque vuelvo a repetir, estas definiciones están extraídas tal cual de nuestro Currículo Nacional de Educación Básica. Y nuestro Currículo Nacional de Educación Básica justamente habla de que hay diferencias. Nos plantea entonces que el sexo tiene que ver con los elementos biológicos que diferencian a los seres humanos. Y cuando hablamos de los elementos o características biológicas, ¿a qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo a, por ejemplo, cuestiones corporales, a cuestiones fisiológicas, a cuestiones anatómicas, hormonales, genéticas, ¿no? Entonces, que son elementos biológicos, y por eso dice, el sexo viene determinado por la naturaleza, desde el nacimiento, porque obviamente hay una mayor influencia biológica, desde la carga genética, las hormonas que tenemos en el cuerpo, la anatomía, la fisiología, los procesos que las personas tienen y que son diferentes, ¿no? En el sexo, entonces, ¿a qué estamos qué se incluye con la palabra sexo o con el término sexo? Incluimos, por ejemplo, características sexuales secundarias. Entender que hombres y mujeres tienen características sexuales secundarias, entonces, como por ejemplo, la espalda más ancha en el hombre, las caderas más anchas en las mujeres, ¿no? La aparición del vello facial en el hombre, la primera menstruación en las mujeres. Entonces, son elementos biológicos, fisiológicos, que tienen que ver con sexo. O cuando hablamos, por ejemplo, de genética, entonces estamos hablando de que la genética del hombre es justamente un XY, mientras que la genética de la mujer, o los cromosomas que tiene, es justamente XX. Todo eso, ese mundo biológico tiene que ver con el término sexo, a diferencia de género. Género es otro concepto que se emplea en educación sexual integral, porque justamente con el término género lo que se busca es evidenciar y mostrar que cada sociedad en cada momento determinado establece o asigna o atribuye roles, comportamientos, formas de ser, formas de vestir, formas de interactuar de manera diferenciadas a las personas según su sexo. Es decir, si uno es hombre, la sociedad espera que pueda establecerse ciertas actividades, comportamientos o roles, como por ejemplo, ser fuerte, asumir el rol proveedor, ser seguro, ser racional, ¿no? Mientras que si uno es mujer, ¿no? Que tiene que ver con el sexo, sobre ese sexo mujer, sobre ese cuerpo mujer o sobre la mujer se construyen una serie de atributos, una serie de expectativas sociales que tienen que ver justamente con que asuma el rol doméstico, el rol de cuidado, el rol de maternal, que pueda ser de repente dócil, sumisa, pasiva, emocional. Entonces son elementos que se atribuyen, y no solamente en las cualidades o características, sino también en colores, también en oficios, también en actividades. Por ejemplo, se espera que el varón pues usa ciertos colores como celeste, azul, la mujer utiliza otros colores, ¿no? Y hay marcas bien diferenciadas como que impiden que uno pueda emplear estos colores. O actividades sociales, por ejemplo, o deportivas, como el fútbol para los niños y el vóley para las niñas, o los juguetes, los carros para los niños y las muñecas para las niñas, o las profesiones, la mecánica automotriz para los hombres, y de repente pues la educación inicial para mujeres. Entonces son roles, expectativas, atribuciones que la sociedad va asignando a cada persona según su sexo. No, porque recordemos que los sexos justamente, o que la persona puede configurar su sexo, como decíamos ahí, ¿no? De acuerdo a si puede ser hombre, puede ser mujer, y justamente dentro de esos sexos que se configuran se establece una serie de expectativas sociales o de roles sociales, ¿ok? Por eso,
decimos que el género tiene una influencia sociocultural y no exclusivamente biológica, porque estas expectativas, estas atribuciones, estas conductas que se esperan que desarrollen hombres y mujeres, no están marcados por la biología. Es decir, en ninguna parte de nuestra carga genética nos dice que el rosado es para las mujeres, o que la educación inicial es para mujeres, o que de repente pues el fútbol es para los hombres. En ninguna parte de la carga genética se señala eso. Esos comportamientos, esas vocaciones, esas profesiones o cualquier tipo de interacción o conducta está influido por justamente las expectativas sociales. Las normas sociales, el patrón social asigna esas expectativas. Por eso decimos que el género no está determinado por los aspectos biológicos, sino por el entorno sociocultural en que se movilizan las personas. ¿Ok? Vamos entonces viendo esas diferencias entre estos dos conceptos que son fundamentales dentro de lo que es educación sexual integral. Hay otros dos conceptos que también quiero conversar con ustedes que tienen que ver también con el currículo. El Currículo Nacional de Educación Básica, aprobado en el 2016, también nos habla de dos conceptos, que es el de orientación sexual y el de igualdad de género. ¿Qué nos dice sobre la orientación sexual el currículo? Nos dice que la orientación sexual es la atracción afectiva, erótica, emocional, de intimidad que se experimenta hacia otra persona, ¿ok? Nos dice que no es una elección voluntaria, sino más bien es la interacción de diversos factores que ya los estudios científicos nos dicen justamente que estos factores son factores biológicos, psicológicos, sociales, culturales, etcétera, que tienen que ver justamente con esta interacción. Entonces, en ese sentido, cuando hablamos de orientación sexual, estamos hablando de esa atracción. ¿Por qué no nos siente atracción? ¿No? Y ahí puede configurarse la orientación heterosexual, la orientación homosexual, la orientación bisexual, ¿no? Y en el caso de las mujeres, ¿no? La orientación sexual lésbica. Entonces, vamos viendo entonces que esta orientación sexual es esa atracción que tenemos hacia alguien del entorno, hacia otra persona, ¿ok? Y como lo señala el currículo, ¿no? Y que está respaldado por una serie de evidencias, las causas o los factores que llevan a que una persona tenga una determinada orientación sexual son múltiples. Es decir, ¿por qué una persona es heterosexual? Es una respuesta bastante compleja que implica varios elementos. Lo mismo que porque una persona es bisexual o es homosexual. Pero más allá de eso es reconocer que justamente que esta capacidad de afecto, esta capacidad de amor, esta capacidad de intimidad, es algo que las personas tenemos, ¿no? Más allá de con quién sentimos esta atracción. Otro concepto básico y fundamental en el abordaje de la educación sexual integral es justamente la igualdad de género, ¿no? Y también el concepto de igualdad de género está señalado en el currículo. O sea, todo lo que yo les estoy diciendo, profesores y profesoras, y todas las personas que nos están escuchando, están sustentados en el currículo, ¿okay? En este currículo, que es justamente la política educativa que venimos implementando, ¿no? En el día a día en las aulas. Entonces, ese documento también tiene elementos de educación sexual integral y tiene conceptos bastante claros y bastante aterrizables como el de igualdad de género. ¿Y qué nos dice sobre la igualdad de género el currículo? Nos dice que la igualdad de género es justamente esta valoración igualitaria de hombres, de mujeres, de todas las personas sin ningún tipo de distinción, entendiendo que todas las personas, más allá de su sexo, su género, su orientación sexual, tienen los mismos derechos, tienen las mismas, o deberían tener los mismos derechos, deberían tener las mismas oportunidades para desarrollarse de manera plena. ¿Qué es lo que nosotros buscamos? Buscamos que las y los estudiantes puedan desarrollar su personalidad de manera libre, puedan desarrollar sus afectos, puedan desarrollar su potencialidad, puedan construir su proyecto de vida, en última instancia, lograr su bienestar socioemocional. Y la igualdad de género justamente es este enfoque, esta perspectiva, ¿no? Esta herramienta analítica que nos permite entonces buscar esta valoración, buscar esta igualdad, ¿no? Buscar el reconocimiento de derechos de todas las personas.
promover la toma de decisiones, ¿no? Y justamente por eso es que cuando hablamos de la igualdad de género decimos que en una situación ideal, ¿no? Hombres y mujeres deberían tener justamente las mismas oportunidades, los mismos derechos, las mismas posibilidades, las mismas capacidades. Y justamente en base a eso es lo que nosotros buscamos construir día a día, una convivencia igualitaria, una sociedad igualitaria, un entorno igualitario en donde todas las personas puedan desarrollarse sin ningún estereotipo de género, sin ninguna etiqueta, sin ningún mandato, ¿no? que haya sido transmitido de generación en generación. Es decir, si una chica desea, un estudiante desea dedicarse a la mecánica automotriz porque le apasiona desarmar, armar, ¿no? los objetos, los carros, que se dedica a ello porque tiene esa vocación y tiene ese interés y no debería de privarse, ¿no? Y de limitarse en ese desarrollo por un estereotipo. O si un hombre desea dedicarse al ballet, como le vimos, ¿no? Que hubieron varias transmisiones en vivo de aquí de la municipalidad, ¿no? Sobre el tema de la transmisión en ballet, que un hombre quiere dedicarse al ballet, ok, que lo haga porque tiene las habilidades, las capacidades, las potencialidades y porque le gusta. Y que no vea limitado su desarrollo personal, profesional y laboral por alguna etiqueta. Y también permite justamente entender que hay situaciones y espacios o ámbitos en donde no hay esa igualdad, como por ejemplo en los aspectos políticos, en los aspectos de participación o de toma de decisiones, no, en donde históricamente los hombres han ocupado este lugar y las mujeres no. Y justamente por eso es que tenemos leyes, tenemos normativas que incentivan el acceso a las mujeres al mundo científico, ¿no? Al ámbito político, ¿okay? Al ámbito de la participación, porque justamente reconocemos entonces que ha habido una desigualdad a lo largo de la historia de la humanidad, y en esa desigualdad justamente ahora buscamos elementos para poder cambiar ese patrón. Entonces, el enfoque de igualdad de género busca ello, busca promover una sociedad justa, una sociedad igualitaria. Y por eso hablamos de una educación sexual integral con enfoque de igualdad de género. Para terminar este primer momento, vamos a ver otros conceptos que tienen que ver con los aspectos que hoy nos convoca, que es salud sexual y salud reproductiva. Y para estos conceptos hemos tomado la definición de la Organización Mundial de la Salud, que nos dice que la salud sexual es un estado de bienestar integral, ¿no? Que no solamente es la ausencia de enfermedades vinculadas con la sexualidad, es decir, la salud sexual no es la ausencia de alguna infección de transmisión sexual, de una enfermedad vinculada con la sexualidad, no. La salud sexual es el estado completo de bienestar, ¿no? De sentirme bien con mi sexualidad, de sentirme libre de poder expresar mis afectos, de poder expresar mi forma de ser, de poder expresar mis gustos, mis intereses, mis pasatiempos, mis actividades, ¿ok? Porque justamente la salud sexual busca que la persona pueda desarrollar de manera positiva su sexualidad. ¿Y qué cosa es sexualidad? Ya lo hemos visto en la lámina anterior. ¿Qué decíamos de la sexualidad? La sexualidad, pues, es todo aquello que se relaciona conmigo, que abarca toda mi etapa de vida, y que tiene que ver con mi forma de ser, mi forma de pensar, mi forma de sentir, mi forma de establecer afectos, mi forma de comportarme, mi forma de interactuar. Y por eso decimos entonces que la salud sexual es este estado completo, integral de bienestar físico, mental, social, emocional, ¿ok? Vinculado con el ejercicio de la sexualidad. Cuando uno goza de una buena salud sexual, podemos decir que es una persona que tiene la capacidad de decidir sin presiones, sin chantajes, sin coacción, que pueda asumir su autonomía de manera progresiva, que pueda construir su proyecto de vida de acuerdo a sus intereses, sus gustos, sus preferencias, sin ningún tipo de estereotipo o atadura por razones de género, y que pueda ejercer y exigir sus derechos sexuales y reproductivos, es decir, reconocerse como sujeto de derechos. Y nosotros sabemos que si una persona se reconoce como sujeto de derechos, está desarrollando en última instancia su ciudadanía, ¿no? Entonces, a la salud sexual, miremos todo lo que aporta si desarrollamos justamente esta salud sexual en las y los estudiantes, porque la salud sexual no tiene que ver con la edad, no tiene que ver solamente, es un espacio para adultos o jóvenes, no.
las y los estudiantes también pueden disfrutar su salud sexual conforme a su etapa de vida, ¿ok? Y es justamente lo que buscan los derechos sexuales y reproductivos es ello, que las personas puedan acceder al mejor estado de salud posible, al mejor estado de salud físico, nutricional, mental y sexual también, ¿ok? ¿Y la salud reproductiva qué es? Es otro concepto que también está muy vinculado, pero hay ciertas diferencias, ¿ok? La principal diferencia es que la salud reproductiva está vinculada con todos los procesos y los órganos o el sistema reproductivo, ¿no? Es decir, que la persona le permite a la persona decidir si quiere o no quiere tener hijos, ¿no? Cuántos hijos quiere tener, con quién quiere tenerlos, el espaciamiento entre cada uno de ellos, cómo cuidar su propio organismo, ¿no? ¿Qué métodos anticonceptivos utilizar, cómo planificar su familia futuro. Entonces, la salud reproductiva tiene que ver con el estado de bienestar en relación con todo lo que son las decisiones reproductivas, ¿ok? Por eso hablamos de salud sexual y salud reproductiva. Y para que la salud sexual y la salud reproductiva se ejerza de manera positiva, de manera adecuada, necesitamos un elemento fundamental. ¿Y cuál es el elemento fundamental que requerimos? Es el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos. ¿Y qué son los derechos sexuales y derechos reproductivos? Son derechos humanos. Son de derechos humanos vinculados con la sexualidad que buscan que las personas, en este caso las y los estudiantes, puedan vivenciar, puedan vivir su sexualidad de manera autónoma, responsable, placentera, saludable, segura. Es decir, puedan vivir su sexualidad de manera integral, que puedan disfrutar de sus decisiones, que puedan valorar su cuerpo, que puedan construir relaciones afectivas saludables, que puedan decidir sobre el inicio de sus relaciones sexuales, que puedan informarse, ¿no?, sobre temas vinculados con la educación, con la sexualidad en general, que puedan estar protegidos y seguros ante situaciones de violencia. Entonces, estos derechos sexuales y derechos reproductivos, que son varios, ahí en la pantalla estamos viendo algunos, pero son varios, ¿ok? Lo que buscan en última instancia es que las personas puedan vivir su sexualidad bien, saludable, segura, placentera, responsablemente, ¿ok? ¿Y por qué buscan eso? Porque entendemos que al vivir de manera saludable, responsable, placentera, segura mi sexualidad, está contribuyendo a mi salud sexual. Y si contribuye a mi salud sexual, ¿a qué está contribuyendo? A mi salud en general, a mi bienestar integral, a mi desarrollo. Entonces, miremos cómo el impacto de la salud sexual impacta positivamente en el bienestar y el desarrollo integral de las y los estudiantes. Impacta en el desarrollo, en el desarrollo de la personalidad, en vivir una vida libre de violencia, en expresar mis afectos, entre otros. Y por eso hay una serie de derechos sexuales y reproductivos que apuntan a ello. ¿Ok? Seguimos entonces con la siguiente diapositiva. Y bueno, hasta aquí hemos estado viendo estos dos momentos. Ahora lo que nos toca, este primer momento, perdón, ahora vamos a pasar a un segundo momento para dialogar y conversar sobre las problemáticas que pueden afectar la salud sexual y la salud reproductiva de las y los adolescentes. Y para eso vamos a reconocer algunas problemáticas que pudiéramos tener, ¿ok? Paso a la siguiente diapositiva. ¿Ok? A ver, una de las primeras problemáticas que vamos a reconocer, a visualizar, justamente va a ser el embarazo adolescente. ¿Ok? Entonces, en el marco del embarazo adolescente, ¿hola? ¿Me fui, creo? Sigues conectado, Víctor. Ok.
Hola, ¿me escuchan? Víctor, fuerte y claro. Sigue. Ya, ok. Entonces les decía que existen varias problemáticas que afectan la salud sexual y la salud reproductiva. Y algunas de esas problemáticas son las que estamos viendo en la pantalla, ¿ok? Vamos a empezar con una de las... nos gustaría conversar con todas las problemáticas, pero vamos a poder reconocer algunas, ¿ok? Vamos a empezar con el embarazo adolescente. Entonces, el embarazo adolescente es una problemática de salud pública, pero no solamente es una problemática de salud pública, es una problemática de desarrollo social y que afecta el desarrollo del país, ¿ok? Entonces, cuando miramos el embarazo adolescente, no solamente hay que mirarlo como es una problemática de aquellos adolescentes, ¿no? Sino es una problemática que nos compete a todos, prevenirla, abordarla, ¿no? Y erradicarla. ¿Qué es el embarazo adolescente? Justamente entonces es una problemática, ¿no? Que en el Perú se presenta pues con un índice bastante alto, ¿no? Que han pasado los años y nuestra estadística nos ha mostrado que se han movido más o menos algunos decimales, pero en promedio nos mantenemos con este casi 13% de embarazo adolescente, ¿no? Que tenemos. Sin embargo, esta cifra se muestra diferente. ¿Y por qué se muestra diferente? Porque en el caso de, como están viendo en la lámina, no sé si llega a ver la lámina de aquí del país, hay regiones, sobre todo regiones de la selva, como por ejemplo Loreto, en donde el embarazo adolescente no es el 13% como en el resto del país, sino es de 32%. ¿Qué significa eso? Significa que 32 de cada 100 adolescentes ya son madres o se encuentran embarazadas. Entonces estamos viendo que es una problemática compleja. Y esta problemática del embarazo adolescente también se muestra de manera diferenciada porque el porcentaje es casi el doble del promedio en aquellas adolescentes que se encuentran en el rango más inferior de pobreza. Cuando las adolescentes se encuentran en el quintil inferior de pobreza, miren en el gráfico cómo el porcentaje se duplica. Del 13%, que es el promedio nacional, pero en las adolescentes que tienen el rango más bajo de pobreza, es decir, Buenas tardes. Vamos a pedir a la audiencia que nos den unos minutos, por favor, para solucionar problemas técnicos. Nos parece que Víctor se ha quedado sin conectividad, te ha quedado congelada la imagen de Víctor, por favor. Vamos a dar unos minutos para la conexión.
Muy bien, en tanto se conecta nuestro expositor, el licenciado Víctor Vázquez Maza, especialista en educación sexual y reproductiva. Vamos a pedirle a la concurrencia que por favor no solamente registren su asistencia, sino también vayan llenando un cuestionario. Tenemos un cuestionario, por favor, que está el link publicado en el chat para efectos de recoger qué información manejamos, y posteriormente al término de todo el evento vamos a desarrollar otro cuestionario. Estamos ya superando las fallas técnicas, les ruego unos minutos más, tiempo para que puedan regularizar la asistencia y podamos llenar todos el cuestionario. Gracias. Muy bien, Víctor. Hola. Sí, suele pasar, ¿no? Suele pasarnos el tema de conectividad. Conectamos nuevamente. Ok, gracias. A ver, ¿me pueden ayudar con el... Ok, ya yo lo quiero ver. Víctor, apaga el audio de uno de los equipos porque se está cruzando. Ok. Solo uno tenerlo encendido y el otro apagarlo, por favor. Gracias. Ya, listo. Entonces, como les comentaba, más bien disculpen por la interrupción, es algo que suele pasar en estos espacios virtuales. Les decía, ¿no? El embarazo adolescente, al ser una problemática nacional, no necesariamente afecta a todos por igual. Hay poblaciones que son más afectadas por esta problemática, como son las adolescentes de la zona de la selva, las adolescentes que se encuentran en el quintil inferior de la pobreza, y aquellas adolescentes que viven en zonas rurales. Y un dato también importante a tener en cuenta es que, de acuerdo con los estudios del UNFPA, el Fondo de Población de las Naciones Unidas, nos dice que 4 niñas, miren este dato, 4 niñas menores de 15 años se convierten en madres cada día. ¿Ok? Esta información que ustedes están viendo aquí, queridos profesores y profesoras, la pueden encontrar, ahí también está el link, ¿no? Pero también está en lo que es en la web de Aprendo en Casa. El Ministerio de Educación tiene algunos recursos vinculados con el tema de ESI, y justamente este recurso se encuentra disponible en la plataforma. Seguimos, por favor. Siguiente. Otra problemática que tenemos, ¿no? Y que también nos afecta y afecta la salud sexual y reproductiva de las y los estudiantes, es la violencia de género. ¿Y la violencia de género qué es? Aquí estoy tratando de tomar todos los recursos que tiene el Ministerio de Educación para que ustedes también puedan cogerlo en su práctica profesional, en su práctica docente, y trabajarlo con los estudiantes y las familias. Entonces, ¿qué es la violencia de género? De acuerdo con la información que se tiene disponible, ahí está la cartilla para que ustedes la puedan revisar, es toda violencia física, psicológica, sexual o económica que se ejerce contra las y los estudiantes motivado por estereotipos de género. ¿Qué es un estereotipo de género? Justamente ya lo habíamos conversado, ¿verdad? Estas etiquetas, estos mandatos que se establecen a hombres y mujeres de cómo deben de ser, de cómo deben de comportarse. ¿Ok? ¿Y qué formas de violencia de género existen? Ahí ustedes están viendo en la cartilla justamente que existen varias formas de violencia de género, como por ejemplo la violencia sexual, como por ejemplo el acoso virtual,
el bullying basado en la orientación sexual, la violencia en el enamoramiento o en los vínculos afectivos, que son problemáticas que afectan a las y los adolescentes, que es justamente lo que nosotros queremos hoy en estos webinars dialogar y conversar. ¿Ok? Y tener en cuenta que la violencia de género afecta la salud sexual, afecta los derechos sexuales y en última instancia afecta el bienestar y desarrollo integral de las y los estudiantes. Por eso es importante prevenir esta problemática social que afecta la salud sexual. Siguiente, por favor. Y igual, ahí está el link para que ustedes puedan revisarlo y puedan descargar el archivo. Otra problemática que se ha agudizado en este contexto de educación a distancia es la violencia en redes. Y vamos a revisar algunas formas de la violencia en redes que tenemos. Igual ahí está abajo el link, es una cartilla que también está en la plataforma de Aprende en Casa para que ustedes la puedan descargar. Y vamos a identificar 3 tipos de violencia en redes: el ciberacoso, el grooming y la sextorsión. El ciberacoso, entonces, justamente es esta problemática, ¿no? En donde se generan material, ya sea memes, videos, fotos, posts, etcétera, contra alguien con el fin de humillarla, ridiculizarla, minimizarla, hostigarla, ¿ok? Y eso es justamente lo que conocemos como ciberacoso, ¿ok? Pero miren lo que dice la UNESCO. La UNESCO en el 2014 dice: 1 de cada 10 mujeres de más de 15 años justamente pues ha experimentado el ciberacoso, conllevando trastornos afectivos. 1 de cada 10 mujeres. Y esta misma información se valida con las estadísticas del MIN, que nos dice que justamente las que se encuentran más propensos, o sea, entre hombres y mujeres, quienes se encuentran más propensos a ser víctimas de ciberacoso son las mujeres, ¿no? Y ahí, por ejemplo, tenemos un informe del CICB, ¿no? Entre el 2013 y 2018, que nos dice, miren, dice que del total de casos reportados, la violencia por Internet ocupa el 5º lugar. ¿Y qué más nos dice? Nos dice que del total de casos que se han dado 390 casos hasta el 2018, el 73% de las víctimas han sido mujeres y el 27% han sido hombres, ¿no? Y el sexo del agresor, justamente, bueno, es indistinto, pero la principal víctima del ciberacoso han sido las mujeres, ¿no? Por eso también decimos que las violencias en redes también tiene una connotación de violencia de género, ¿no? Por eso decimos que la violencia de género también se puede presentar de esa forma. Siguiente, por favor. ¿No? Dentro de las problemáticas de la violencia en redes también tenemos el grooming. ¿Y qué es el grooming? Justamente es adoptar una identidad falsa, asumir una identidad, ¿no? Que no le corresponde a uno, justamente para acercarse o ganar la confianza de alguien, ¿no? Ese alguien, obviamente, un menor de edad. Entonces, en ese sentido, el grooming justamente es que un adulto no se hace pasar por alguien con los mismos gustos, intereses, expectativas, ¿no? Pasatiempos, y se va haciéndose amigo, y luego le va pidiendo fotos, le va pidiendo material, ¿no? Y pueden pasar 2 cosas. Con esa información, con esas fotos o material que tiene, que el menor de edad le ha dado, puede ser que desaparezca la persona adulta, ¿no? El que ha adoptado esta identidad falsa, o empiece lo que se conoce como la sextorsión, es decir, el chantaje y la extorsión por este material íntimo que ha conseguido con engaños. Y empieza justamente a decirle: si tú no cumples con mis deseos o mis expectativas, yo le voy a mostrar estos videos, esta foto a tu papá, a tu mamá, a tus compañeros, a tus compañeras, ¿no? Entonces, esta violencia en redes también es una violencia que sobre todo afecta más a las mujeres o de manera desproporcionada a las mujeres en comparación con los hombres, y es una problemática que obviamente afecta a la salud sexual y salud reproductiva de las y los estudiantes. Siguiente, por favor. Otra problemática que también nosotros visualizamos, ¿no? y que es una problemática que afecta a la salud sexual es justamente la violencia sexual. Y la violencia sexual es justamente esta agresión, este uso del poder contra una persona, ¿no? Para afectar su libertad sexual. Recordemos que la libertad sexual es un derecho humano, el derecho a la libertad sexual,
¿no? Y es obligada o coaccionada esta persona a realizar algún acto sexual sin su consentimiento, bajo presión, o a estar expuesto a alguna situación similar. Porque recordemos, con violencia sexual no es sinónimo de violación sexual. La violencia sexual es toda situación con un acto penetrativo o no que afecta la libertad sexual del niño, niña o adolescente o de cualquier persona. Por ejemplo, enviarle fotos con contenido íntimo o explícitamente sexual a alguien sin su consentimiento, estamos incurriendo justamente en violencia sexual. Obligar a alguien a mirar un material pornográfico o sexualmente explícito también es considerado una violencia sexual. Tocar a alguien o frotar o rozar a alguien en un transporte público, llámese un metropolitano, un tren, también es violencia sexual, ¿no? Porque la violencia sexual no solamente se refiere al acto penetrativo. Violencia sexual es toda situación, todo acto que busca o que afecta o que atenta contra la libertad sexual de las personas, ¿no? Y ahí justamente también tenemos otra cartilla en el CCB que nos habla sobre los mitos de la violencia sexual. Y hay que tener en cuenta que la responsabilidad nunca va a ser de la víctima, la responsabilidad siempre es del agresor, de la persona que ejerce la agresión, ¿ok? En este caso de la violencia sexual. Siguiente, por favor. Entonces, estamos viendo ahí justamente una serie de problemáticas que afectan la salud sexual. No las hemos mencionado todas, hay muchas más, ¿no? Las ITS, la trata de personas, por ejemplo, ¿no? La violencia en las relaciones afectivas, que lo vamos a tocar en el siguiente webinar. Entonces, hemos dejado algunos temas para los siguientes ciclos, ¿no? Para las siguientes jornadas. Entonces, pero sí, miren cuántas problemáticas existen que afectan la salud sexual de las y los adolescentes, y al afectar su salud sexual estamos vulnerando sus derechos sexuales, estamos vulnerando su bienestar y desarrollo integral, y estamos sobre todo pues afectando su libre desarrollo, afectando su dignidad, afectando sus derechos básicos. Entonces, por eso necesitamos prevenir estas problemáticas de salud sexual, y desde la educación sexual integral es un elemento fundamental poder implementarlas en las escuelas, porque la ESI nos va a ayudar no solamente, recordemos, a prevenir problemáticas, sino también a desarrollar valores, habilidades, capacidades, conocimientos, actitudes, para que las y los adolescentes puedan ejercer de manera adecuada sus decisiones y con responsabilidad y con autonomía. En ese último tramo, ¿no? Le decía que eran 3 momentos que nos hemos dividido. Este último momento vamos a ver qué podemos hacer, ¿no? Ya Víctor, ya me señalaste los conceptos básicos, ya me dijiste las problemáticas, pero ¿qué podemos hacer nosotros de nuestro rol como docentes? Podemos hacer varias cosas. Como les decía, el primero es implementar la educación sexual integral en las escuelas, ¿no? Ya sea desde las áreas curriculares, ya sea desde la gestión escolar, ya sea desde la tutoría y orientación educativa. Hoy vamos a conversar y vamos a dialogar sobre algunas propuestas de cómo implementar la educación sexual integral desde la tutoría y orientación educativa. Siguiente. Pero para eso, primero es importante reconocer y entender qué es la tutoría y orientación educativa, mucho más en este contexto, ¿ok? Entonces, en ese sentido, la tutoría y orientación educativa va a ser este acompañamiento socioafectivo y cognitivo de las y los estudiantes, este acompañamiento que se realiza para atender sus diversas necesidades de orientación, intereses, etcétera, ¿ok? Y dentro de esas necesidades, justamente nosotros vamos a ver que hay necesidades vinculadas con la educación sexual. Por eso hablamos de necesidades en relación a la educación sexual integral que experimentan las y los estudiantes. Y desde el ministerio también les estoy compartiendo ahí una guía, unas orientaciones que se han elaborado justamente para implementar la tutoría en el marco de la educación a distancia, ¿ok? Siguiente. Entonces, desde la tutoría y orientación educativa, que busca el bienestar y desarrollo integral de las y los estudiantes, que busca atender las diversas necesidades, entre ellas las necesidades de orientación en relación con la educación sexual integral, vamos a ver qué podemos hacer, ¿no? Y cuando yo me refiero a necesidades de orientación, que la vamos a conversar en la siguiente jornada,
Nos hablamos a que hay diversas necesidades, intereses y preguntas y consultas que viven las y los estudiantes de acuerdo a su nivel. Inicial, primaria y secundaria tienen necesidades diferentes, ¿ok? Por eso decimos que la implementación de la ESI es progresiva, respetando justamente la etapa de desarrollo del o la estudiante, ¿ok? Y, por ejemplo, en la adolescencia, que es lo que nos interesa, trabajar en estas jornadas, justamente algunas necesidades son, por ejemplo, el enamoramiento, los cambios biopsicosociales que experimenta el estudiante, ¿no? El consentimiento, por ejemplo, ¿no? Los mitos y las dudas que existen en torno al inicio de las relaciones sexuales o a la primera relación sexual, el embarazo adolescente, ¿no? La violencia de género. Entonces se dan cuenta que hay varias necesidades de orientación que existen en la adolescencia y que desde la tutoría podemos realizar el acompañamiento, ¿no? Porque justamente desde el acompañamiento, desde la tutoría podemos realizar este proceso tan importante de brindarle soporte y contención al estudiante. Y cuando hablamos de la tutoría, es importante reconocer que hay varias estrategias de la tutoría. La tutoría individual, por ejemplo, la tutoría grupal, la orientación educativa permanente, el trabajo con familias y comunidad y la participación estudiantil. Hoy vamos a hacerle zoom a la tutoría grupal. Hoy vamos a conversar un poco más sobre la tutoría grupal para poder esclarecer dudas, esclarecer preguntas, ¿no? Y ya en las siguientes jornadas vamos a ir también conversando con respecto a cada una de ellas. Siguiente, por favor. Entonces, ahora ya vamos a revisar lo que es la tutoría y como yo les decía, en esta jornada también me va a acompañar mi colega, la psicóloga Lizeth Fernández, ¿no? A quien le dejo el uso de la palabra para que pueda seguir en esta jornada. Gracias. Sí, hola Víctor, gracias. Bueno, continuando con lo que comenta mi compañero Víctor Vázquez, vamos a continuar con la presentación de cómo se aborda de manera práctica las tutorías para los estudiantes en el sistema de salud sexual y reproductiva. La siguiente, por favor. A ver, voy a compartir, si no, las diapositivas. Ahí está. Aquí está. El día de hoy, el que nos trae aquí para justamente abordar estos temas de cómo realizar la tutoría. Hay varias modalidades, en realidad. He visto también tutorías por Facebook, pero las que vamos a hacer el día de hoy es por medio de WhatsApp. Y les voy a mostrar un ejemplo práctico a través de la proyección de mi WhatsApp cuando realizamos esta práctica de tutoría grupal, para que ustedes, todos ustedes lo puedan desarrollar de manera, lo puedan ver, mejor dicho, de manera, cómo se realizó, un ejemplo para que ustedes también lo puedan aplicar a sus estudiantes. Pero vamos a ver un poquito algo básico antes de pasar a ver el modelo. Tenemos que esclarecer bien, tener bien claro un poco el propósito de la actividad, ¿no? Así como lo hemos hecho de manera presencial, cuando las tutorías se realizan de manera presencial, pues también tenemos que tener un esquema, ¿no? Un propósito, un objetivo, ver qué enfoques transversales estamos trabajando. En este caso, el propósito de esta sesión, por ejemplo, es reconocer el significado de salud sexual y salud reproductiva y su importancia de promoverla, ¿no? Los enfoques transversales, como saben ustedes, son los que nos van encaminando durante toda la sesión. El tiempo va a durar entre 30 y 45 minutos, por ejemplo, de la sesión. Y bueno, hay 3 momentos. El momento de inicio, desarrollo y cierre, ¿no? Y como lo van a ver a continuación, les vamos a brindar un poco el esquema en el Word, donde voy a compartirles ahorita el Word, que es antes de realizarlo en el WhatsApp directamente, tengo que tener un esquema, una propuesta en el Word para poder organizar las ideas y poder llevar a cabo de manera organizada esta tutoría grupal. A ver, voy a proyectar. ¿Pueden, por favor, dejarme proyectar el Word para poder presentar? Si se ve, a ver. Muy bien, si se ve. Voy a estar desde el inicio. Este es el formato de tutoría grupal. Lo voy a ampliar un poquito para que se pueda ver muchísimo mejor.
A ver, esta es la propuesta que se tiene, que es la misma que estábamos presentando en el PPT, pero este está en Word para que ustedes puedan ver más o menos cómo lo pueden organizar ustedes en sus documentos. Bueno, como ustedes ven acá, hay una metodología. Están los 3 momentos que les especifiqué, el momento de inicio, desarrollo y cierre. Y bueno, vamos a iniciar la sesión dando los saludos, como siempre, a los estudiantes, ¿no? A las y los estudiantes. Y para esto vamos a tomar unos 5 minutos de poder brindar algunas palabras introductorias, ¿no? Como por ejemplo, todas las palabras que van a estar aquí en celeste son las palabras que se van a decir en el WhatsApp. Y las palabras en negrita son las, digamos, un poco más o menos la explicación de cómo es la secuencia. ¿Ok? Creo que sí se ve. Voy a tratar de ampliar lo máximo posible para que se vea bien en Facebook. A ver, aquí, ya está. Listo, entonces, estas palabras que están cursivas y en azul, o ustedes le pueden colocar otro color, son las palabras que se van a mencionar en el WhatsApp. Y tiene al costado el tema del tiempo y también el recurso que se va a utilizar, si son imágenes, si son videos, enlaces, links o lo que ustedes consideren que vaya a ir según el objetivo de cada sesión. Por ejemplo, acá, ¿no? El tutor o tutora saluda a los alumnos dependiendo del horario, o dice buenos días, buenas tardes, buenas chicos, chicas, estudiantes, alumnos, alumnas. Hoy nos reunimos nuevamente para tener una sesión más de tutoría grupal. Como todas las sesiones, les voy a pedir que podamos participar, compartir sus ideas y preguntar. Recuerden que acá todos estamos para aprender, todas las ideas son bienvenidas y si tienen cualquier inquietud sobre el tema, no duden en preguntar, ¿no? A ver quiénes se conectan, quiénes están conectados y ya. Para esto, obviamente, cada tutor y tutora ya con tiempo ha informado de que a tal hora y tal día se va a realizar la tutoría grupal. ¿Para qué? Para que los estudiantes pues estén conectados, ¿no? Y estén al tanto de del inicio de la sesión. Entonces, vamos a esperar a que nosotros como tutores, vamos a esperar unos minutos o unos segundos para que los alumnos se conecten o nos pongan presente, de repente su nombre presente, ¿verdad? Y bueno, luego de eso vamos a introducir el tema de qué se va a abordar la sesión, ¿no? En este caso vamos a colocar, ¿no? Hoy nuestra sesión se llama Salud Sexual y Reproductiva y el propósito es reconocer el significado de estos términos y su importancia. Para empezar, le voy a compartir una imagen y en este caso se comparte la imagen del que estaba acá al costado, la palabra salud. Como quisiera que ustedes puedan acompañarme en esto, mejor les voy a proyectar de manera directa el WhatsApp, donde ustedes puedan ver un poco ya la dinámica de este Word ya plasmado en la práctica. ¿Para qué? Para que así ustedes lo puedan ver. Y ya la organización, me imagino, Plan Internacional, nosotros les vamos a brindar los materiales respectivos para que se pueda llevar a cabo este mismo taller, ya ustedes lo puedan realizar con sus alumnos y alumnas. A ver, entonces voy a proyectar mejor, de manera más práctica, la parte del WhatsApp. A ver si se puede ver. Creo que sí. Listo, acá está. Listo, a ver. Entonces, de manera más práctica, no sé si se puede ver bien, voy a tratar también de poner el máximo, pero yo quiero que ustedes lo puedan ver realmente. Aquí hay una propuesta de un WhatsApp grupal en donde hay estudiantes que sale el Word, me dice, no sale todavía la presentación. A ver, voy a quitar el Word y de repente ahí sí puedo salir. A ver, ahora sí. Voy a compartir, aquí está, ahora sí sale el WhatsApp, ¿verdad? Entonces, ahora sí, vamos a ver cómo el tutor ha podido gestionar, gracias, ahora sí me dicen que ahora sí está. Vamos a ver cómo el tutor, vamos a ver un poco de espacio en la parte, ya vieron un poco el Word, y es lo mismo, pero ahora es enfocado a este WhatsApp grupal, que como ustedes ven, dicen las mismas palabras que estaban colocadas en el Word. Entonces la idea es que justamente se organicen de esa misma manera, ¿no? Que coloquen tal cual va a salir en el Word, ya que pueden coger del Word y lo pueden pegar en WhatsApp, o ustedes mismos ya lo pueden tener como guardado
digamos, de manera, a modo de mensaje. Listo, dicen que sí se puede ver, ya, perfecto. Entonces, como dice aquí, ¿no? El tutor, aquí está el tutor, dice las mismas palabras que les acabo de mencionar. Buenas tardes, chicos, chicas, hoy nos vamos a reunir nuevamente para tener una sesión más de tutoría grupal. Como todas las sesiones, les voy a pedir que podamos participar, compartir sus ideas y preguntar. Recuerden que acá todos estamos para aprender, a ver quiénes se conectan. Entonces, así como ustedes, me imagino, también tienen sus grupos de WhatsApp con sus estudiantes, ellos pues saludan, ¿no? Cada uno de manera de manera particular hacen sus saludos, ¿no? Ponen sus manitos, dicen buenas tardes, buenos días, dependiendo del horario, ¿no? En este caso fue en las tardes, como ustedes pueden ver, iniciamos a las 3:30 porque se convocó a las 2:30 se convocó la sesión que se van a dar y ahí vamos viendo cuántos alumnos más o menos están conectados, ¿no? Y bueno, vamos a ir viendo entonces, aquí los alumnos saludan al docente, al tutor, en este caso, dependiendo quién lleve a cabo la tutoría. No sé si ustedes, coméntenme por Facebook cómo están llevando a cabo la tutoría, por WhatsApp, ya tienen esta práctica, o de repente lo están haciendo por Zoom, o también pueden hacerlo por Facebook. No sé, yo estoy ahorita también conectada en el Facebook, así que puedo leerlos a todos los docentes o tutores que se encuentran en Facebook para poder un poco orientarle. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, buenas tardes, Rosario, buenas tardes, Soraya. Coméntame cómo ustedes hacen la tutoría para un poco compartir también un poco la información. Si lo hacen por WhatsApp ya tienen experiencia, si lo han hecho por Facebook o lo hacen por Zoom. Por Zoom, me dice Julio. Muy bien, Julio. Por Zoom, claro, por Zoom también puedes usar esta modalidad. Ahora ya no tienes que escribir las palabras, ¿no? Tienes que hablarlo. Porque otra forma también de hacerlo es por audio, ¿no? En lugar de repente de colocar toda esta introducción de manera escrita, también lo podemos colocar por audio, que es un poquito más cercano a nuestros estudiantes, ¿no? Me dicen que Carmen, me dice que ella lo hace, Carmen Fuertes, me dice que lo hace también por WhatsApp, genial. Ya Carmen entonces va a poder también utilizar esta misma metodología del tema de salud sexual y reproductiva en WhatsApp. También algunos lo hacen por Meet, perfecto. En mi caso lo estoy trabajando por Zoom, claro, también por Zoom lo pueden hacer porque es más práctico. Plataforma, ok, también lo hacen por el medio de la plataforma del site web, por WhatsApp. Hay varias que hacen por WhatsApp, también hay Discord, me dice Juan Valencia. También Claudia Mesa lo hace por WhatsApp. Genial. Entonces, si ya cuentan con experiencia haciendo WhatsApp, pues va a ser mucho más sencillo entonces poder hacerlo para ustedes, ¿no? Solamente que ese es un tema de repente relacionado al tema de la sexualidad, ¿no? Que es un tema de repente nuevo, diferente. También Lourdes me dice que también ella lo hace por WhatsApp. Genial. Entonces, veo que ustedes como tutoras, ya tienen esta experiencia trabajando por esta forma. Me dicen que se ha paralizado, no sé si está bien. A ver, me informan si se ve o no se ve. A ver. Sí creo, ¿verdad? Sí se ve. A ver, sí está transmitiendo. Sí se ve, gracias. Ok. Entonces vamos a seguir. Bueno, entonces como las personas que ya tenemos experiencia trabajando por WhatsApp, esperamos los saludos de nuestros estudiantes para poder, para poder ver. El tutor, como todos, da la bienvenida, le pregunta si alguien más está conectado para ver, todos los estudiantes se van conectando en ese horario, ¿no? Porque ya les va apareciendo en el WhatsApp. Y de repente para hablar de estos temas que son un poquito a veces de censura, pueden de repente el WhatsApp, ya que el WhatsApp se tiene que escribir, de repente no se tiene que ver a la persona porque por Zoom algunos se tienen que conectar por cámara, es más sencillo. Entonces por ahí de repente los estudiantes pueden animarse a poder conversar de estos puntos. Y bueno, el tutor da inicio, la introducción al tema, que en este caso va a ser de salud sexual y reproductiva, y manifiesta de manera explícita el objetivo de la sesión. ¿Cuál es el objetivo? Pues reconocer el significado de salud sexual y salud reproductiva y la importancia de promoverla. El objetivo es bastante específico, bastante descriptivo, entonces vamos pero como se ha visto que los puntos son de conceptos,
la idea es justamente tratar imágenes, tener imágenes o gráficas donde los alumnos puedan entender más rápidamente este concepto y lo puedan tener como imagen. Y eso es lo que hemos hecho y vamos a ver a continuación. Entonces, bueno, se propone una imagen, por ejemplo, esta imagen de la palabra salud, para introducir a qué es lo que ellos entienden por la palabra salud, ¿no? Y se le anima a los estudiantes a que ellos puedan escribir lo que entienden por la palabra salud. Y cada uno va haciendo el comentario, ¿no? Va haciendo el comentario de qué es lo que para ellos significa. Entonces vamos escuchando cada uno de sus aportes. Bueno, en este caso vamos leyendo cada uno de sus aportes por WhatsApp y cada uno va comentando según la imagen que le hemos mostrado, porque la imagen está ayudando un poco al estudiante a poder entender qué tiene que ver la palabra salud con lo que está alrededor de esta palabra, ¿no? Entonces, a los estudiantes, como vemos aquí, por ejemplo, ponen hacer ejercicios, cuidar el planeta, puede ser el bienestar en todo aspecto, comer sano, y el tutor va animando y motivando. Ustedes pueden hacer uso de diversos emoticones y esta plataforma ayuda muchísimo para poder utilizar estas stickers que son bastante populares entre los adolescentes, ¿no? O emoticones también para poder, digamos, reforzar un poco, aprobar los comentarios de los alumnos, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, cada uno saluda, ¿no? Explica y el profesor va también motivando, animando, reforzando las conductas y las respuestas de los estudiantes, ¿no? Y que algunos van absorbiendo dudas, ¿no? Por ejemplo, Cassandra pregunta, ¿salud podría estar saludables? Claro, y cada estudiante va dando su opinión y nosotros vamos tratando de reforzar, como por ejemplo aquí, ¿no? Sí, claro, estar saludable es bueno, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué nos dicen los demás? Animar a que los demás también nos contesten. Es decir, el tutor también tiene que tener la rapidez y facilidad para poder leer los comentarios porque nosotros estamos a veces con 20, 30 estudiantes. Entonces, hay que tratar de responder lo máximo que podamos a los estudiantes para que puedan también animarse a comentar, ¿no? O también, si nos es fácil, por un audio, ¿no? Dependiendo de cada uno, dependiendo de dónde se encuentren, del ruido y demás. Acá cada estudiante pone cuál es su respuesta. Y se va motivando a los estudiantes. Cuando ya se ha obtenido, digamos, una cantidad de comentarios que engloban lo que es la palabra del tema de salud, ya más o menos han tratado de sistematizar la información de la palabra salud, aquí un poco que se resume y se brinda el concepto general de la palabra salud. Por ejemplo, acá en esta sección ya el docente dice, ¿no? ¿Qué es la salud? La salud es el estado completo de bienestar físico, mental y social, ¿no? Muchas veces se usa el término salud para hacer referencia a la ausencia de una enfermedad, pero no solo es eso, sino que abarca los aspectos físicos, mentales y sociales que en conjunto brindan un estado de bienestar. Y ustedes lo han expresado muy claro, felicitaciones, ¿no? Bueno, por esa parte hay que motivar a nuestros estudiantes siempre, ¿no? De que ellos aporten y brinden lo que hayan mencionado de manera general, sistematizado, ¿no? Y aquí, bueno, muchos estudiantes han dado muchos ejemplos, ¿no? Y obviamente los estudiantes tienen diversas ideas que tienen que ver con la información que se les da. Entonces, bueno, seguimos y vemos que el tutor continúa con un siguiente concepto, porque el objetivo no era saber qué es la palabra salud, sino el objetivo era que ellos puedan describir qué es salud sexual y salud reproductiva. Entonces, para introducirlos en este tema, ya en la parte de desarrollo, recuerdan que teníamos 3 momentos: inicio, donde era la presentación, el saludo, y luego la parte de introducción tratando de que ellos nos aporten con algún término, por ejemplo, en este caso fue la palabra salud. Ahora ya vamos a entrar de lleno a trabajar el objetivo de la sesión. En este caso es abordar el tema de salud sexual y reproductiva, los conceptos y la importancia. Entonces acá ya vamos a relacionarlo, como dice el docente o el tutor. Ahora, chicos, chicas, vamos a relacionar el concepto de salud con el término de sexualidad. Para ello vamos a hacer una pequeña actividad. Les voy a compartir una imagen en donde tendrán a un lado la columna con oraciones y en la otra hay frases. Esta imagen ha sido referencial, pero en realidad ya tenemos otra, que es el que está en el Word, que es una imagen, digamos, gráfica. Luego al final les voy a mostrar, en donde ya esta
digamos, este texto con tablas está mucho más diseñada. Creo que por acá lo tengo y ya después se los comparto. Igual con Plan se ha desarrollado este diseño, sino que cuando hicimos este taller aún no teníamos este diseño, pero ya está terminado. La idea es que ustedes, ¿qué pedimos a los estudiantes? Pues les pedimos que unan un número con una letra de cada frase, ¿no? Y ellos nos van leyendo la frase, van leyendo la imagen y van escribiendo sus respuestas, ¿no? Y cada alumno participa enlazando. Obviamente las primeras personas en relacionar son las primeras como que han sido bastante rápidas en poder hacer este enlace, ¿no? A ver, estoy leyendo sus preguntas. Claro, sí, hay que animarlos. Si tienen alguna duda, alguna consulta, por favor, nos hacen llegar. Ok, listo. A ver. Muy bien, entonces sigamos. Aquí enlazan, por ejemplo, los estudiantes las palabras con los conceptos, las frases que estaban incompletas, y van consultando cuáles son las respuestas, porque ellos mismos quieren saber si es que están correctos o no. Obviamente el docente ya tiene las respuestas, se le dice muy bien, está muy bien, y cada docente va relacionando las frases, ¿no? Y vamos haciendo preguntas, ¿no? Vamos haciendo preguntas por qué han unido tal frase con la continuación, ¿no? Y cada uno va aportando según el conocimiento que tenga previo sobre estos temas, ¿no? Y bueno, vamos enlazando, y al final, como vamos a seguir viendo aquí, el docente les muestra, les va relacionando algunas palabras, va absolviendo algunas dudas, si es que no se entiende alguna frase. Por ejemplo, acá Sandy nos dice, no entiendo qué es libre de coacción, y aquí el docente le responde, ¿no? Coacción es el uso de la fuerza, de la presión. El libre de coacción es que no existen fuerzas o presión o chantaje. Nosotros debemos manejar los términos que colocamos, porque los estudiantes, así como en clase nos preguntan, también nos pueden preguntar por WhatsApp. A ver, y bueno, los estudiantes, como siempre, hacen bastantes preguntas, ¿no? Cada uno tiene, y nosotros le absorbemos las dudas, vamos viendo qué estudiante es, ya los conocemos algunos y sabemos que sus dudas y sus preguntas siempre son importantes de ser respondidas. Y nos escribe su respuesta. No solamente nos dice de repente es la 5 con la F, o es la 1 y la C. Entonces hay que preguntarles por qué se relacionan. Y ellos nos pueden decir por qué lo han relacionado, ¿no? Entonces, se les felicita igual, muy bien estudiantes, me alegro bastante que esta actividad haya motivado la participación. Ahora les voy a compartir una imagen con los conceptos de salud sexual y salud reproductiva, ¿no? Obviamente se les da los feedbacks de las respuestas correctas, y se les muestra, por ejemplo, otra ficha. Esta ficha ya es un poco más de conceptos, y se les invita a que se tomen un minuto para poder leerlo y poder comprenderlo, y absorber igual otras dudas y profundizar un poco más, de repente si el caso es un término nuevo para ellos, ¿no? Por ejemplo, aquí se describe un poco qué es salud sexual y qué es salud reproductiva, ¿no? Entonces, los estudiantes, obviamente, en esta imagen, como ustedes saben por WhatsApp, cuando uno tiene una imagen, lo puede expandir, lo puede abrir de manera completa y lo puede ver, ¿no? Y como tiene en este caso es un diseño que se ha elaborado específicamente para este taller, pues es mucho más ameno, mucho más llamativo. Y creo que es importante realizarlo de esta manera. Yo sé que también los estudiantes lo han hecho los tutores lo realizan por PPT, que también sale en formato de imagen, y se puede realizar de manera más, se puede apreciar muchísimo mejor cualquier concepto o definición. En este caso, salud sexual, pues es un estado de bienestar físico, emocional, mental y social relacionado con la sexualidad, no es meramente la ausencia de enfermedad o disfunción o dolencia, ¿no? Y se evidencia en la afectividad, la identidad de género, orientación sexual, la valoración del cuerpo y el placer. Y la palabra salud reproductiva, que es garantiza que todas las personas tengan libertad y autonomía para decidir si tener o no hijos, cuántos, cuándo y con quién. Permite que las personas tengamos acceso a la información sobre planificación familiar, métodos anticonceptivos, entre otros, ¿no? Y lo acompañamos con algunos videos.
Listo. A ver. Ahí, por aquí me están pasando creo que algunas preguntas. A ver, déjenme leerlas para poder resolverles las preguntas y las dudas. ¿A qué edad? Si me permites, sí, para dime. pasarte, tengo algunas preguntas que nos han pasado y en todo caso a lo mejor para que puedan los presentadores quienes podría corresponder. La primera de ellas está relacionada a lo siguiente. Entonces quiere decir que nosotros no tenemos identidad propia, estamos alienados por el entorno social. Esa es una pregunta que nos hacen, tenemos 4. ¿Les paso las preguntas o pregunta y respuesta? ¿Cómo sería la metodología? ¿Nos pasas y creo que luego la respondemos todas en bloque, te parece? Ya, perfecto, está bien. Entonces, te repito la pregunta. Entonces, ¿quiere decir que nosotros no tenemos identidad propia? Entonces, ¿estamos alienados por el entorno social? Es la primera. La segunda, ¿el grooming solo puede ocurrirle a menores de edad o a personas de cualquier edad? ¿Qué se puede decir a los padres sobre el sexting? Cuarta, ¿desde qué grado se debe trabajar esos temas? Son las 4 que tenemos por el momento. Ok, yo respondo en relación con la primera, ¿no? La primera que es justamente la que nos dice, la que nos está preguntando si es que no tenemos identidad propia, ¿no? O sea, recordemos que las identidades se construyen, ¿no? Y en el marco de que las identidades se construyen, pero esta identidad sexual, ¿no? Que todos y todas tenemos, también se construye en la medida de los estereotipos de género, por ejemplo. Mi forma de ser como hombre, mi forma de ser como mujer, va a estar moldeada por las expectativas sociales. Es decir, si yo crezco en un entorno social en donde a mí me dicen, por ejemplo, que como hombre tienes que ser fuerte, no llorar, ser rudo, mostrarte duro emocionalmente, entonces esos mensajes que yo escucho, ya sea desde la familia, el papá, la mamá, el hermano, la pareja, la escuela, los medios de comunicación, la comunidad, etcétera, yo lo escucho, pues eso va a ir moldeando mi identidad, ¿no? Y cuando yo ya sea mucho más grande, yo voy a asumir, voy a dar por sentado, voy a naturalizar que esa idea de que los hombres son duros, fuertes, poco sensibles, que no deben llorar, la voy a aceptar como tal, ¿no? Y por eso decimos que la influencia del entorno sociocultural en la construcción de la identidad, ¿no? E incluso desde la vestimenta, ¿no? Las vestimentas también son reflejos justamente del patrón sociocultural. Nosotros aquí, pues, tenemos una vestimenta que está, y colores y accesorios bastante diferenciados para hombres y para mujeres. Entonces, esas características, esos accesorios, esas prendas, esos materiales que utilizan hombres y que utilizan mujeres de manera diferenciadas, también son parte de nuestra expresión de género, de la forma en cómo nos relacionamos con los demás, y eso también es un aprendizaje que lo hemos ido adquiriendo a lo largo de la vida por influencia del entorno sociocultural, ¿no? Y había otra pregunta sobre el sexting, me parece, ¿verdad? ¿Qué es el sexting? ¿Cómo podemos hablar del sexting con las y los estudiantes, ¿no? En torno al sexting, recordemos, ¿qué es el sexting? ¿No? El sexting es justamente el intercambio de material, ¿no? Puede ser videos, puede ser fotos, puede ser posts, puede ser audios, ¿no? Entre dos personas, que pueden ser adultas o menores de edad, pero que hay consentimiento de ambas partes de poder hacer ese tipo de práctica, ¿no? Sin embargo, el riesgo que conlleva ello para cualquier edad, ¿no? Es que esa información que se da a la otra persona en un marco de confianza y de consentimiento, se le da ese material, que puede ser una foto, un video, un audio, un post, un escrito, un texto, se corre el riesgo de que esa persona haga una captura de pantalla, lo descargue y lo empiece a difundir, ¿no? Y ahí es justamente en donde se genera un riesgo porque el difundir ese material que es privado,
obviamente me va a hacer, me va a afectar. Ahí está vulnerando un derecho que es el derecho a la privacidad, ¿no? Porque al fin y al cabo ese material que se había circulado entre estas dos personas era un material en un marco de privacidad, de confianza, pero que alguien rompe ese acuerdo y lo termina divulgando. Entonces ahí, como cualquier material, es como que tú, por ejemplo, le confiesas a alguien un diagnóstico de salud delicado. De repente que tengo cáncer, tengo VIH, tengo TBC, he tenido COVID, ¿no? Le confiesas a alguien algo, ¿no? Y esa persona no se guarda, no guarda esta situación y lo empieza a divulgar, y obviamente esa divulgación de esa información sin tu consentimiento te afecta. Tú lo habías decidido contarle porque había un tema de confianza, ¿no? Y querías compartir, pero obviamente eso se vuelve contra uno. Entonces, ese es el principal riesgo del sexting, ¿no? Y el sexting se puede dar en relaciones de enamorados, en relaciones de pareja, ¿no? Jóvenes, adultos, ¿no? Y obviamente el riesgo es para cualquier edad. Entonces, lo importante aquí siempre va a ser, la información clave es entender que todo lo que yo comparto en redes, todo lo que yo comparto, ya no tengo control sobre esa información. Por eso tengo que saber muy bien qué voy a compartir. Ese es clave, ¿ok? Habían otra pregunta, me parece que es del grooming, ¿no? ¿La puedes repetir, Consuelo, por favor? Claro que sí. Acá tenemos las preguntas que nos están realizando. Okay. Era si el grooming solo puede ocurrirle a menores de edad o a personas de cualquier edad. Ya, el grooming no, el grooming podría pasarle a cualquier edad, a cualquier persona, pero hay como que mayor prevalencia de menores de edad, ¿no? Pero imaginemos yo, ya, yo soy un adulto, entonces a mi red social se agrega un artista que a mí me parece, pues, wow, ¿no? Pueden poner el nombre que ustedes consideren. O sea, se me agrega me manda una invitación a un artista, una cantante, un actor, alguien, ¿no? Que es, pues, bastante de moda en este momento. Y me empieza a hablar, y yo creo que estoy hablando con ese artista, con ese actor, con ese futbolista, con ese músico, y al fin y al cabo me termina, pues, a mí sacando una información, videos, fotos, etc. Entonces yo también he sido víctima de esta identidad falsa. Pero por lo general, la mayoría de casos, o sea, la mayoría de casos, va a ser específicamente contra menores de edad, ¿no? Porque obviamente lo que busca el agresor es tener material de menores de edad, ¿no? Ya sea imágenes, videos, audios, etcétera, para satisfacer sus deseos, sus necesidades, ¿no? Y obviamente, como les decía, puede terminar ahí o se quita la careta falsa y empieza a chantajear, ¿no? Pero sí, lo más ocurre definitivamente con niños, niñas y adolescentes. Había una pregunta, creo que para Lisette. La cuarta. Teníamos una sobre identidad, ¿a esa te refieres? Que fue la primera pregunta, entonces quiere decir que nosotros no tenemos... Sí, yo le había comentado. Yo le había comentado de que... ¿Desde qué grado se pueden trabajar esos temas? Ya, ese es justamente para Lisette, ¿no? Lisette, te están preguntando ahí, ¿desde qué grado podríamos hacer tutoría sobre temas de sexualidad, ¿no? Tutoría grupal. Bueno, el tema de ESI en general, de educación sexual integral, se lleva a lo largo de toda la formación educativa, ¿no? Desde inicial hasta a los grados superiores universitarios. En realidad es para toda la vida. La educación sexual integral se trabaja a lo largo de toda la vida, porque durante todas las etapas de vida nosotros nos desarrollamos, tenemos un desarrollo sexual que no para hasta que finalicemos nuestra etapa de vida, ¿no? Sin embargo, en cuanto al inicial, podemos trabajar temas como la prevención del abuso sexual, el tema del cuidado del cuerpo, la higiene sexual, violencia sexual, de repente también el tema de igualdad de género. Entonces, hay muchas temáticas que a lo largo de nuestro estadía en nuestras escuelas podemos abordar, ¿no? Entonces, ahí yo creo que diversos temas. Si se habla de repente del tema de salud sexual y reproductiva, de repente esa temática, que también es bastante amplia, se puede abordar desde secundaria, ¿no?
Desde secundaria podría ser factible, pero va a depender mucho de qué puntos, porque también ese tema es bastante amplio, porque habla, por ejemplo, de los derechos, ¿no? Y el tema de los derechos, en general, se puede abordar también desde cuarto, quinto de primaria. Entonces, también va a depender mucho de cómo cada docente lo aborda y la complejidad en cuanto a cómo lo quiere profundizar, ¿no? Porque ahí va a depender mucho de ello. Entonces, yo creo que ahí tenemos algunos documentos del Ministerio de Educación que nos pueden dar un poquito más de pautas generales, como los lineamientos y orientaciones pedagógicas para el trabajo de la educación sexual integral, que nos puede decir qué temáticas podríamos trabajarlos y de qué forma, ¿no? Porque más que nada eso es de la complejidad y demás. Creo que habían otras preguntas. No sé si hay más preguntas, María. Tenemos una, muchas gracias, agradecerles y recordarles a los participantes que por favor no dejen de registrar su asistencia, que el link está en el chat del Facebook, pero tenemos una pregunta ya como horario de esta tarde y agradecerles también por estar aquí con nosotros. Y la pregunta es sobre qué hace el Estado, los medios de comunicación, para educar a los adultos que son los que ejercen violencia sexual. Es una pregunta reiterada que hace una persona y que anteriormente también había preguntado sobre la orientación sexual y si existe la orientación lésbica. Son dos preguntas. Ok, bueno, recordemos que el vivir una vida libre de violencia o tener una vida libre de violencia sin discriminación, sin ningún tipo de daño, es un derecho humano, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, es un derecho humano. O sea, en Perú, nuestra constitución política nos dice que todos tenemos el derecho a vivir en un entorno seguro, libre de cualquier situación que nos pueda vulnerar o violentar. Y obviamente desde ese derecho el Estado realiza una serie de acciones, ¿no? Preventivas, promocionales, rehabilitadoras, ¿no? Comunitarias, ¿no? Algunas actividades, por ejemplo, es en estas estrategias de reeducación a los hombres que ejercen violencia sexual, ¿no? Contra sus parejas, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, la campaña de Hombres por la Igualdad, no sé si ustedes se acuerdan que el MIN una vez sacó, ¿no? De los hombres con un mandil rosado, para que justamente es importante de masculinidades positivas que justamente el Plan Internacional trabaja, ¿no? Es decir, el construir una masculinidad positiva es fundamental para la prevención de la violencia, ¿no? Y ahí obviamente el Estado, desde el sector que lo rige, que en este caso pues, es el Ministerio de la Mujer, tiene una serie de acciones ahí de campañas, de atención, ¿no? Para la prevención. Y en el tema de educación, lo que compete pues a la educación, al sector de educación es sobre todo implementar la educación sexual integral, ¿no? Entonces, implementar la educación sexual integral en todas las instancias de gestión descentralizada, en todas las regiones y en todos los distritos, es fundamental, porque ya hemos visto que la educación sexual integral promueve una serie de valores, capacidades, habilidades para prevenir, para formar, y justamente desde la educación, la tutoría y orientación educativa es un espacio privilegiado, ¿no? Como lo vemos, porque obviamente es el acompañamiento cercano, o sea, no se trata de tener una clase de qué cosa es la salud sexual, sino de cómo vamos dando el acompañamiento, y ahí justamente Lisette ha compartido un modelo sugerido, ¿no? De cómo poder implementar esta tutoría, aun cuando estamos en contexto de emergencia y de educación a distancia. Eso no significa que la ESI está de cuarentena, o no significa que no podemos implementar la ESI, porque estamos viendo que la educación sexual integral es fundamental y es una pieza importante en el desarrollo del bienestar de las y los estudiantes, y ahí también pues nosotros podemos implementar, ¿no? Los medios de comunicación que hacen, yo recuerdo que hubo algunas campañas de antiguas, ¿no? Como por ejemplo esta campaña creo que fue la más difundida, el Yo sé cuidar mi cuerpo, y creo que a todos todavía nos deja por ahí un muñequito, ¿se acuerdan? Que yo sé cuidar mi cuerpo, yo sé cuidar mi cuerpo. Entonces son campañas que han ayudado, ¿no? A calar un poco el sentido del autocuidado, de la privacidad. Tenemos por ahí algunas campañas también del MIN, ¿no? Como por ejemplo es señales de alerta, ¿no? No es amor disfrazado, el amor se pinta de violencia, me parece que es la última campaña que sacó el año pasado el MIN, justamente para prevenir situaciones de violencia dentro del enamoramiento, y dentro de ellas también pues la violencia sexual. Gracias.
Había una última pregunta, ¿no? Sobre sobre la orientación sexual lésbica. Claro, recordemos que la orientación sexual es la atracción que yo experimento hacia otra persona, ¿no? Y esa atracción puede ser alguien de mi mismo sexo, puede ser hacia ambos sexos o puede ser alguien del otro sexo. Cuando es alguien de mi mismo sexo, ¿no? Ahí existen dos palabras que se han señalado. Estas palabras justamente es gay para referirse a un hombre que experimenta atracción hacia otro hombre, ¿no? Que es un homosexual masculino, y una homosexual femenina, no una persona homosexual femenina que tiene una atracción con alguien de su mismo sexo, que es mujer. En Latinoamérica se le ha llamado justamente orientación sexual lésbica, ¿no? O una mujer lesbiana, para hacer alusión o hacer referencia a una mujer que siente atracción hacia otra mujer. ¿Ok? Muchas gracias. Listo, muchas gracias. Gracias, por favor, a ustedes por acompañarnos. Gracias a Plan Internacional por el espacio y este encuentro que tenemos tanto con maestros, tutores, directores, coordinadores de tutoría y convivencia escolar en el marco de la prevención de la violencia escolar. Muy agradecida a Lisette Fernández, la psicóloga Lisette Fernández, y a Víctor Vázquez Maza por acompañarnos. Muchísimas gracias. Gracias a Plan Internacional. Nosotros de esta manera estamos cerrando hasta el día miércoles, que nos volvemos a encontrar nuevamente. Gracias, no sé, algunas palabras de despedida de nuestros invitados del día de hoy, por favor. Gracias a cada una de las personas que nos han seguido en esta transmisión. Yo los invito entonces a que podamos implementar la educación sexual integral desde los espacios que tenemos, ¿no? Ya sea desde las series curriculares o desde la tutoría, y podamos animarnos, ¿no? A aplicar la tutoría también a la educación sexual desde la tutoría a distancia, ya sea a través de las plataformas virtuales o ya sea a través de este tipo de acompañamiento a través del WhatsApp. ¿Ok? Muchas gracias por su presencia y su interés. Lisette. Sí, igualmente, muchas gracias por la asistencia. Veo bastante asistencia de parte de tutores, coordinadores de tutoría y docentes, entonces yo felicito bastante que ellos busquen la manera y Plan también busquemos la forma de poder dar estos conocimientos a ellos para que lo puedan realizar. Como dice Víctor, es muy importante seguir trabajando en esto, de no dejar de hacer tutoría, y menos en temas tan importantes como es el tema de prevenir la violencia, como dicen las conferencias, estudiantes libres de violencia, ¿no? Entonces, nada, agradecer esto y hasta la siguiente oportunidad, que tenemos el miércoles y el viernes. El miércoles nos vemos en el mismo canal y en el mismo horario. Nos vemos el miércoles para seguir trabajando más experiencias de aprendizaje, ¿no? Y otros temas vinculados con el tema de la educación sexual integral, y seguir viendo ahí propuestas de tutoría grupal por WhatsApp, que yo estoy muy seguro que muchos han tomado nota y van a planificarlo y van a implementarlo en sus respectivas aulas. Gracias. Perfecto. Gracias. Hasta el miércoles con todos. Cerramos. Gracias. Buenas tardes. ¿Seguimos al aire?